¿Qué aprendemos en el Salmo 119 sobre Dios como dador de instrucciones para una vida humana llena de satisfacción y belleza? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro que se titula Hablar sobre Dios de la Biblia. Y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura a este libro, en voz alta. Todo el Salmo 119 es un canto inmenso a la ley del Señor. Donde digo ley del Señor, este salmo emplea también sinónimos como tus mandamientos, tu palabra, etc. El salmo tiene una estructura curiosa, compuesta de secciones de 8 líneas, donde cada línea de cada sección empieza con una misma letra, recorriendo por orden todo el abecedario hebreo desde el Aleph hasta la Tav. Cada línea está compuesta por 2 partes paralelas entre sí, conforme a los diferentes tipos de paralelismo constitutivos de la poesía hebrea. Es como cuando en el Apocalipsis el Señor es declarado el Alfa y la Omega, el principio y el fin, refiriéndose, en ese caso, a la primera y última letras del alfabeto griego. La impresión que se intenta dar con esta referencia al abecedario es de algo completo, un sumum que abarca la totalidad del saber o del existir. Felices los de conducta irreprochable conforme a la instrucción del Señor. Felices los que guardan su testimonio y le buscan de todo corazón. Desde luego, no hacen mal los que se comportan como Él manda. Tú has mandado vigilancia para guardarlo atentamente. Espero que mi conducta esté firme para guardar tus normas. Poniendo atención en tus mandamientos, jamás seré avergonzado. Te alabo con la mente bien dirigida al aprenderme tus juicios justos. Estoy guardando tus normas, no me abandones demasiado. ¿Con qué limpiará el joven su camino para guardar tu conducta? Con toda sinceridad te busco, no me dejes apartarme de tus mandamientos. Guardo sinceramente tu palabra para no errar contra ti. Bendito seas tú, Señor, instrúyeme tus normas. Con mis labios he relatado todos los juicios de tu boca. En la senda de tus testimonios soy más feliz que con cualquier fortuna. En tu inspección medito y me fijo en tus caminos. Me deleito en tus normas, no me olvido de tus palabras. Ruego recompenses a tu siervo, quiero vivir guardando tu palabra. Ruego abras mis ojos para contemplar las maravillas de tu instrucción. No escondas de mí tus mandamientos, estoy de paso en la tierra. A todas horas se consume mi alma de anhelo por tus juicios. Reprendes a los altivos, ¡ay de los que se desvían de tus mandamientos! Líbrame de la burla y el desprecio que guardo tus mandamientos, tus testimonios, perdón. Hasta los poderosos hablan de mí, porque tu siervo cuchichea tus normas. También me deleito en tus testimonios, de donde tomo consejo. Mi alma está hecha polvo, dame vida conforme a tu palabra. Cuento lo que hago y tú me respondes para instruirme tus normas. Hazme entender la conducta que apruebas y meditaré tus maravillas. Mi alma gotea inquietud, levántame conforme a tu palabra. Aleja de mí el camino engañoso y apiádate de mí con tu ley. He preferido el camino verdadero y pienso constantemente en tus juicios. Me ciño a tus testimonios, Señor, no dejes que pase vergüenza. Corro por la senda de tus mandamientos que me ensanchan la mente. Instrúyeme, Señor, la senda de tu normativa y siempre la conservaré. Permíteme entender y guardar tu ley para ceñirme a ella con integridad. Condúceme por la estela de tus mandamientos que me son placenteros. Haz que mi voluntad tienda a tus testimonios y no al lucro. Más allá de la mentira, apiádate de mí y permíteme ver tu camino. Haz que suba tu palabra para este tu siervo que te teme. Que pase mi vergüenza por cobarde, porque tus juicios son bondad. Mira mi anhelo, que me desvivo por tu inspección con tu justicia.
Y el resto del Salmo, muchísimos más versículos, sigue en términos parecidos a todos estos. Una de las cosas que a mí me llaman la atención desde que como cristiano estoy muy familiarizado con algunos pasajes del Nuevo Testamento que parecen indicar lo contrario, es el marcado optimismo que se observa aquí respecto a las posibilidades reales de alcanzar a cumplir los mandamientos del Señor. No tenemos aquí la idea de una ley cuyos preceptos son inalcanzables, frustrantes, imposibles, de tan condenadamente difíciles de obedecer. Al contrario, aquí los preceptos del Señor se alaban por ser luminosos, lógicos, puros y claros. Cualquier persona razonable los comprenderá y seguirá gustosa y gozosamente orientando con ellos su conducta. Esto cuadra bastante con lo que venimos observando respecto a la naturaleza práctica, mundana y cotidiana de muchos de los términos de la ley. Es instrucción para la vida, cuyo propósito y sentido es que sea útil, que se viva, que se lleve a la práctica. Su obediencia no requiere superhombres morales, sino gente sencilla y humilde de corazón, predispuestos a comportarse espontáneamente de maneras generosas y benignas con el prójimo y de maneras respetuosas y leales en relación con Dios. Otra cosa que me llama la atención es el hondo sentimiento que inspiraban los mandamientos. Está claro que con todo y ser prácticos, sencillos y comprensibles y útiles para la vida diaria, el memorizarlos, rememorarlos y pensar en su aplicación a la vida diaria resultaba para muchos un acto de intensa devoción a Dios. Está claro que ese es el caso para quien escribiera este salmo. Amar a Dios y amar su palabra, sus palabras que se le atribuían, eran una misma cosa y un mismo sentimiento. Hoy día hay tanta inflación de la palabra escrita. Llegar a conocer lo que hay en un libro nos resulta tan habitual y cotidiano que perdemos de vista el sentido de privilegio inimaginable que tenía que invadir a quien tuviera la dicha de ser elegido para aprenderse la ley. Elegido por su rango social, por la familia en que había nacido, tal vez incluso por méritos propios. Como niño aplicado e inteligente, uno tenía el privilegio envidiado de asistir a la escuela del Templo de Jerusalén y allí aprenderse de memoria el contenido de aquellos rollos de pergamino en los que estaban dibujadas con pincel y tinta las letras que transmitían las palabras de Dios. Aquí es útil recordar que, conforme a las ideas que tenían los hebreos sobre la anatomía humana, el corazón era el órgano donde residían la mente, la memoria y la voluntad. Guardar las palabras de Dios en el corazón viene a ser más o menos lo que nosotros describimos como aprendérnoslas de memoria. Pero las palabras que ellos encomendaban a su corazón por convicción religiosa no eran solamente palabras, eran palabras de Dios. Por tanto, compartían algo del aliento y del espíritu de Dios. Aprendidas de memoria en la niñez, serían durante toda la vida una guía segura para agradar a Dios y eran, por tanto, un vehículo de salvación divina. Este sentimiento de hondo privilegio, de elección divina, que inspiraba el llegar a conocer estas palabras, se mezclaba con la devoción religiosa que transmitía el propio hecho de que se conservaban y aprendían en el recinto templario, donde la gloria del Señor se sentía de una manera especial, donde los sacrificios eran presentados al Señor y aceptados por Él, donde el incienso penetraba con su perfume humeante hasta los últimos rincones y parecía traer una especial serenidad al alma humana.
Se dice de Israel que a falta de imágenes talladas de su Dios, lo que ocupó el lugar de las imágenes en la imaginación y la piedad de sus devotos fue precisamente la palabra. No necesariamente los rollos físicamente, sino el aprendizaje y la meditación de aquella mezcla de relatos sobre los orígenes y sobre los patriarcas, sobre el Éxodo y sobre Moisés, y la diversa proliferación de disposiciones para una sociedad donde primaba la dignidad de las personas y el trato de hermanos y hermanas entre toda la población. La forma concreta que tomaba la devoción y el amor a Dios llegó a ser entonces la meditación en sus palabras. Para las personas especialmente íntegras e inteligentes, sin embargo, esa meditación solo podía tener sentido si a la vez se llevaba a la práctica en el trato de los demás, en la vida económica, en la vida familiar y de clan y de tribu de Israel. Se daban cuenta perfectamente que meditar la ley no podía tener ninguna virtud como expresión de amor a Dios si a la vez se ignoraban o pasaban por alto las actitudes y conductas que la ley instruye. Aunque no todos pudieran acceder al privilegio de aprenderse la ley en el templo, el conocimiento de los términos de la ley, sin lugar a dudas, se difundió por amplios sectores de la sociedad hebrea. Quienes se la conocían de memoria seguramente se esforzaban también por enseñársela a otros. Y los ancianos que se sentaban a la puerta de las ciudades para arbitrar los pleitos entre vecinos estaban lo bastante familiarizados con sus valores morales y sociales como para poder juzgar con justicia, siempre y cuando esa fuese su intención, claro está. La devoción a las palabras de la ley como expresión de amor a Dios mismo tuvo que cobrar especial importancia en aquellas circunstancias en que el pueblo judío se vio privado de acceso al templo como medio de alcanzar la gracia y misericordia y perdón de Dios. Si los judíos pudieron superar el trauma del exilio babilónico durante 70 años en el siglo VI a.C., ¿qué duda cabe de que fue en gran medida porque la expresión de su sentimiento religioso no estaba limitada al ritual del templo, que se encontraba incendiado y derribado, sino que estaba en el corazón de los creyentes judíos como palabras de Dios que podían seguir guiando sus vidas sin importar las circunstancias exteriores de cautividad y exilio en que se encontraban. Si una vez reconstruido el templo, esa gran mayoría de judíos que siguieron esparcidos por todo el mundo en la diáspora pudieron mantener su devoción y amor y lealtad a Dios, es por el mismo motivo. Los dioses de todas las demás naciones se concebían como dioses territoriales cuya presencia se intensificaba y era eficaz en aquellos lugares de donde eran dioses y donde por consiguiente eran adorados. Pero los judíos podían, y así lo hicieron, llevarse consigo las palabras de su Dios a todos los países donde acabaron viviendo. Esas palabras seguían siendo tan eficaces allí como en Jerusalén, para hacerles notar la presencia de Dios y para constituirse en guía eficaz para sus vidas. Vidas plenas y buenas y bendecidas por el Dios de Israel, aunque uno viviese en territorios donde supuestamente era soberano otro Dios distinto. Es así como se explica la vitalidad que sigue teniendo el judaísmo hasta el día de hoy, a pesar de la segunda destrucción de su templo en el primer siglo de nuestra era. El aprendizaje y la meditación en la ley sigue siendo el máximo exponente de la piedad religiosa judía en comunidades dispersas por todo el planeta. Y es gracias a su devoción a Dios, expresada en seguir encomendando a sus corazones su ley, que los judíos conservan su identidad a pesar de la enorme diversidad de sus costumbres e interpretaciones de la propia ley y la diversidad de los idiomas y países donde viven y se desenvuelven. La piedad religiosa protestante o evangélica
ha hecho muy suya la devoción a la palabra de Dios, a nuestra manera. Sin embargo, para muchos, esa palabra de Dios ya no es la ley como instrucción moral para una vida armoniosa en sociedad humana, sino la Biblia como una fuente de todo conocimiento espiritual, moral y científico. Concebidas así las cosas, lo que interesa en primera instancia ya no es el desarrollo de una vida abierta a Dios y al prójimo, una vida llena de luz y afecto fraternal y perdón y ayuda mutua en momentos de dificultad económica, sino una serie de dogmas de obligada creencia para obtener una salvación personal más allá de la muerte. Dogmas, el principal de los cuales es precisamente para muchos la creencia en la infalibilidad e inerrancia de la Biblia, comprendida a través del prisma de un fundamentalismo que somete luego a la propia Biblia a los criterios de esa sana doctrina que se aprende antes que el propio aprendizaje de la ley. Esa Biblia supuestamente inerrante se emplea arbitrariamente entonces, escogiendo al vuelo frases y versos sueltos que, leídos sin atención a su intención y su contexto al escribirse, ahora sencillamente apuntalan las ideas del fundamentalismo religioso. El sentimiento de profundo amor a la palabra de Dios perdura entonces, pero el significado que se le da es muy otro. Y el efecto que tiene esto en las relaciones con quienes uno convive tiende a ser el de generar discordias y disputas en lugar de paz y armonía. Nuestra lectura del Salmo 119 suscita un último tema, el del anhelo por conocer los estatutos del Señor, las ansias de ser instruidos en ellos. Los mandamientos del Señor son algo ya revelado, ya conocido. A la vez, muchos de los versículos de nuestra lectura exaltan un suspiro por alcanzar algo que siempre está un poco más allá, algo que a pesar de la revelación ya recibida, resulta siempre fundamentalmente inalcanzable. Hay aquí un clamor al Señor, una súplica de ser instruidos, como si la instrucción fuese algo más que lo que viene escrito en los escritos sagrados. Es como si estos no fuesen más que una sombra de realidades tal vez inefables, realidades ciertamente ulteriores, que se hallan fuera del alcance de la comprensión humana de los textos de la ley. Quizá tenemos aquí la admisión de la necesidad hermenéutica. La ley dada por el Espíritu del Señor solo puede resultar comprensible en su más honda significación por la intervención del propio Espíritu que la inspiró. Conocer, saberse de memoria las palabras de la ley es como poseer un recipiente vacío. Solo el Espíritu de Dios puede revelar al corazón humano dónde Dios quiere ir a parar con cada vida en particular. Y con esta idea sobre el papel del Espíritu de Dios en la revelación divina, lo dejamos por hoy. En la próxima presentación veremos lo que aprendemos en los capítulos 7 y 8 de Romanos acerca de la ley divina. Hasta pronto.